¿Alguna vez has visto esta película y te has preguntado si alguien puede existir así en la vida real? Bueno, pues yo te lo cuento aquí en Psiqueverse. Hola, soy Loreta, estudiante de psicología, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es el trastorno de identidad disociativo. Así que quédate hasta el final. Por si no has visto la película de Split o Fragmentado en español, te daré un pequeño resumen, que deberías de verla, la recomiendo 100%. Pero bueno, esta película trata sobre Kevin, un hombre que tiene múltiples personalidades, cada una con características, edades y comportamientos completamente diferentes. La historia comienza cuando secuestra a 3 adolescentes después de una fiesta y las mantiene encerradas en su sótano. Mientras intentan encontrar una forma de escapar, las chicas se dan cuenta de que Kevin cambia constantemente entre distintas personalidades. Algunas son amables, otras son manipuladoras y otras parecen cada vez más peligrosas. A medida que pasa el tiempo, descubren que varias de esas personalidades están esperando la llegada de una nueva identidad llamada la Bestia. Una figura misteriosa a la que todas parecen temer y respetar. A partir de ahí, la tensión aumenta, y mientras las chicas intentan sobrevivir y entender qué está ocurriendo dentro de la mente de Kevin. En la película, el protagonista Kevin Wendell Crumb presenta lo que en psicología se le llama trastorno de identidad disociativo, o en sus siglas TID. Antes este trastorno era conocido como el de trastorno de personalidad múltiple, pero cambió a trastorno de identidad disociativo. Y te preguntarás, ¿por qué cambió de nombre? Pues resulta que el término se cambió por la Asociación Americana de Psiquiatría ya hace bastantito tiempo, cuando salió el DSM-4 en 1994. Pero hay muchas personas que después de que salió el DSM-4 todavía le seguían llamando trastorno de personalidad múltiple. Pero ahorita sí está mal decirlo así, porque pues ya no se llama así, ya lo cambiaron a trastorno de identidad disociativo. Voy a explicar por qué. Este término se cambió porque era un poco engañoso. Antes se pensaba que la persona tenía personalidades completamente separadas. Sin embargo, las investigaciones mostraron que el problema no es tener varias personalidades separadas, sino una fragmentación de la identidad causada por la disociación. Lo que pasa es que la identidad de la persona se divide o se fragmenta debido a experiencias muy traumáticas. Por eso ahora se llama trastorno de identidad disociativo, porque el problema principal es esa división de la identidad. Pero Lore, no entiendo bien qué es eso de identidad disociativa. Primero que nada, ¿qué es la identidad? Es la idea que tienes de ti mismo. Tu nombre, tus recuerdos, lo que te gusta, tu forma de pensar, lo que sientes, lo que te hace ser tú. Ahora, ¿qué es la disociación? La disociación ocurre cuando la mente se desconecta de algo para protegerse. Por ejemplo, si una situación es demasiado dolorosa o traumática, el cerebro puede separar recuerdos, emociones o experiencias para que no resulten tan abrumadoras. Ahora, ¿qué pasa con el trastorno de identidad disociativo? ¿O de dónde viene? Bueno, pues las causas exactas aún no se saben bien, pero se sabe que hay una relación muy fuerte con los traumas en la infancia. De hecho, en Estados Unidos, Canadá y Europa, alrededor del 90% de las personas con este trastorno reportaron haber sufrido abusos graves durante su infancia. Se cree que este trastorno funciona como un mecanismo de defensa extremo. Cuando un niño vive experiencias demasiado dolorosas y no puede escapar de ellas, su mente puede separar recuerdos, emociones y experiencias para reducir el miedo y el sufrimiento. Como la identidad aún no se ha formado durante la infancia, los traumas repetidos, especialmente cuando provienen de padres o cuidadores que infieren con este proceso, en lugar de desarrollarse una identidad unificada, algunas experiencias quedan separadas en diferentes partes de la identidad. Además, que este trastorno comparte características con el trastorno de estrés postraumático, como ansiedad, pesadillas, recuerdos intrusivos y problemas de memoria. Un niño pequeño normalmente desarrolla una sola identidad, un solo yo. Pero cuando un niño vive un trauma fuerte y repetido del cual no puede escapar, por ejemplo, abuso o abuso emocional severo, su cerebro todavía no tiene las herramientas para procesar lo que está pasando. Entonces, en lugar de integrar todas las experiencias en una sola identidad, puede separarlas.
¿Y por qué hace esto el cerebro? Porque el cerebro siempre va a buscar sobrevivir. Imagina que un niño piensa, no puedo soportar este miedo, no puedo escapar, no puedo entender lo que está pasando. Entonces la mente crea una especie de compartimientos. En lugar de un solo yo que carga con todo, se vuelve algo parecido a una parte que va a la escuela, una parte que soporta el miedo, una parte que guarda los recuerdos traumáticos, otra parte que se enoja y protege al niño. Al principio no son personalidades completas, son partes de la misma persona que tienen diferentes funciones. ¿Qué pasa con el tiempo? Si el trauma sigue, las personalidades pueden desarrollarse cada vez más y más y más. Pueden llegar a tener nombres propios, diferentes edades, diferentes formas de hablar, diferentes gustos, recuerdos. No es cierto. Por eso parece que hay diferentes personas, aunque en realidad es solo una identidad que nunca logró integrarse. Por ejemplo, Kevin en la película tenía 24 personalidades diferentes. Entre las más importantes era Barry, diseñador de modas y personalidad un poco dominante. Dennis era muy controlador y obsesivo. Patricia, una mujer estricta y religiosa. Hedwig, un niño de 9 años. Kevin era la personalidad original y la bestia. Muchas personas creen que las personalidades aparecen para causar problemas. Sin embargo, es todo lo contrario. En realidad, desde la teoría del trauma, cada identidad surge para ayudar a sobrevivir a la persona. Una parte protege, otra soporta el dolor, otra lleva una vida normal, otra guarda recuerdos traumáticos. Cada una cumple una función. Y si has visto la película, seguro te preguntarás, ¿por qué las personalidades tienen amnesia? ¿Por qué algunas personalidades pueden tener acceso a ciertos recuerdos y otras no? Una persona con TID puede encontrar objetos que no recuerda haber comprado, descubrir mensajes que no recuerda haber escrito, perder horas de tiempo. Esto se conoce como amnesia disociativa. En Split está algo exagerado. Esto sí es ficción. Lo que ocurre con la bestia de cambiar de forma excesiva, de grosor, de cara, de todo, eso sí no pasa. Ese cambio sobrehumano sí es ficción, 100%. Lo que sí puede pasar es que varias personalidades tengan diferente tono de voz, diferente postura corporal, diferentes recuerdos, gustos, ansiedad, y etcétera. pero claramente no desarrollan poderes sobrehumanos. Gracias a Dios. ¿Se imaginan cómo sería encontrarte una persona que esté en su personalidad de la bestia? Qué peligroso sería, qué bueno que eso no pasa. Por definición del DSM-5-TR, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el TID es definido como la presencia de dos o más identidades o estados de persona ya distintos o sensación de estar poseído por una identidad extraña. Esta última característica me llamó la atención. ¿Cómo que poseído? No, pero tranquilos. Resulta que hay personas con este trastorno que lo describen como que sienten que están poseídos porque pues no recuerdan qué pasó por la amnesia disociativa que les platiqué y sienten que sus sentimientos no son suyos. Es bastante interesante cómo lo interpretan personas de diferentes culturas. Muchas personas con este trastorno experimentan la despersonalización y parece trabalenguas, pero fácil. Despersonalización, desrealización. Traducido al español, despersonalización es sentir que te observas desde afuera o que crees que eres un espectador de tu propia vida. Y desrealización es que la persona siente que el mundo que lo rodea no es real, aunque sí lo sea. Bueno, ahora vamos a ver los criterios diagnósticos del DSM-5-TR, es decir, lo que debe cumplir una persona para ser diagnosticada con este trastorno. A. Alteración de la identidad caracterizada por dos o más estados de personalidad distintos, que pueden describirse en algunas culturas como una experiencia de posesión. La interrupción de la identidad implica una marcada discontinuidad en el sentido del yo y el sentido de agencia, acompañada de alteraciones relacionadas en el afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, la cognición, la y o funcionamiento sensoromotor. Estos signos y síntomas pueden ser observados por otros o informados por el individuo. B. Brechas recurrentes en el recuerdo de eventos cotidianos, información personal importante y o eventos traumáticos que son inconsistentes con el olvido ordinario. C. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. La perturbación no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Nota: en los niños los síntomas no se explican mejor con compañeros de juegos imaginarios u otros juegos de fantasía. E. Los síntomas no son atribuyentes a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, desmayos, comportamientos caóticos durante la intoxicación por alcohol u otra afectación médica, por ejemplo, convulsiones parciales complejas. Oye, Rory, pero no entendí casi nada de lo que acabas de decir. Te acabas de echar todo un rollo, todo confuso. No, o sea, no se puede.
No te preocupes, yo te lo resumo. El criterio habla sobre que la persona tiene dos o más identidades o personalidades diferentes que pueden cambiar su forma de pensar, sentir, actuar y recordar. El criterio B habla sobre que la persona presenta lagunas de memoria frecuente, es decir, la amnesia disociativa que estábamos platicando hace rato, olvidando hechos cotidianos, información personal importante o eventos traumáticos. El C habla sobre que estos síntomas le causan problemas importantes en distintas áreas de su vida. El D, los síntomas no forman parte de prácticas culturales o religiosas normales. Y el E, los síntomas no son causados por drogas, alcohol, medicamentos ni por una enfermedad médica. Oye, Lore, ¿y este trastorno se cura? La respuesta es no, solo se aprende a controlarla. Actualmente no existe un medicamento específico para tratar el trastorno. Sin embargo, los médicos suelen recetar antipsicóticos, ansiolíticos y antidepresivos para ayudar a controlar síntomas que aparecen junto al trastorno, no al trastorno en sí, más que nada es para ayudar a la disociación. ¿Qué pasa con los antidepresivos? Pues ayudan a aumentar sustancias en el cerebro como serotonina y esto ayuda a controlar la tristeza profunda, depresión e irritabilidad. Los ansiolíticos reducen la activación del sistema de alarma del cerebro, es decir, la ansiedad. Ayuda a controlar los ataques de pánico o nervios constantes, pero se usan con cuidado porque pueden generar dependencia. Y los antipsicóticos regulan dopamina en el cerebro, ayudando cuando hay pensamientos muy desorganizados, paranoia intensa o síntomas de percepción alterada. Aunque los casos graves son pocos frecuentes, el trastorno puede presentarse en diferentes intensidades. Gracias a las investigaciones se han desarrollado métodos de diagnóstico y de tratamiento, pero lo que sí dicen es que realmente la terapia es lo que ayuda más, no tanto los medicamentos. Obviamente si es necesario va en conjunto, pero la terapia es necesaria. Bueno, ahora les traigo algunos datos interesantes sobre este trastorno. 1. Las personalidades también son conocidas como alter egos. 2. Las personas con este trastorno pueden presentar depresión comórbida, ansiedad, abuso de sustancias y autolesiones. 3. Pueden aparecer síntomas neurológicos como convulsiones no epilépticas o síntomas de enfermedades como esclerosis múltiple sin causa médica clara. 4. Muchas personas no son conscientes de la amnesia disociativa o de sus cambios de identidad. 5. Pueden tener flashbacks del trauma como si pasara en ese momento. 6. La persona tiene mayor facilidad para entrar en estados de hipnosis ya que pueden sentir y revivir experiencias con mucha intensidad mental. 7. Pueden tener episodios de psicosis temporales y tendencia a aislarse y evitar contacto social. 8. Algunas personas con TID pueden mostrar rasgos narcisistas o ansiosos, pero no es el trastorno principal. 9. El TID es más común que aparezca en la infancia, el 90% de las veces antes de los 5 o 6 años, pero igual puede aparecer a cualquier edad y muchas veces no se detecta. 10. En niños no siempre hay cambios de identidad, sino amigos imaginarios muy activos, estados de ánimo como si fueran personas, problemas de memoria, de atención o de apego. En adolescentes puede confundirse con TDAH, trastorno bipolar, conducta impulsiva, autodestructiva o verse como irritabilidad o agresividad. Y en adultos mayores puede verse como depresión, TOC o entre otros estados de ánimo. 11. El trastorno puede empeorar con eventos de vida importante, por ejemplo, cuando los hijos alcanzan edad en la que ocurre el trauma o muerte o enfermedad del agresor. Y por último, 12. Puede aparecer sin un abuso claro, puede aparecer solo con una crianza muy controlada, apego inseguro o un ambiente familiar disfuncional constante, al igual que puede influir la genética, ya que hay cerebros que son más sensibles al estrés que otros. Ahora les voy a contar algunos casos reales. Billy Milligan. Quizás el caso real más escalofriante del trastorno de identidad disociativo fue el de Billy Milligan, quien realizó diversos crímenes donde se destaca el robo a mano armada y secuestro de 3 jóvenes en la Universidad de Ohio, quienes fueron violadas. No obstante, Milligan negó todas las acusaciones y afirmó no recordar nada de esto. Un dato curioso en la historia fueron los testimonios de las jóvenes secuestradas. Una de ellas lo describió con un acento alemán y personalidad ruda, mientras que otra dijo que era un chico simpático y agradable. Si bien la descripción física era la misma, las personalidades eran muy diferentes entre sí.
fueron definidas un total de 24 personalidades coexistiendo en su mente. Este caso es muy interesante para el derecho penal, ya que en Estados Unidos se trató del primer hombre declarado no culpable a causa de su diagnóstico de trastorno de identidad disociativo. Judy Castelli fue una artista que vivía con trastorno de identidad disociativo y llegó a tener 44 identidades diferentes, tras sufrir graves abusos en la infancia e incluso un intento de suicidio. Logró salir adelante y se convirtió en una defensora de la visibilización del trastorno. Kim Noble es uno de los casos más conocidos y uno de los que más identidades ha registrado, con alrededor de 100 identidades diferentes. Tras una infancia marcada por el abuso, desarrolló el trastorno de identidad disociativo y utilizó la pintura para expresar cómo es vivir con esta condición. Mientras algunas identidades la protegían y buscaban mantenerla estable, otras llegaron a poner su vida en peligro. Existen varias películas que se inspiran de este trastorno, pero siento que la más acertada es la de Fragmentado o Split, porque representa con más realidad cómo es la persona que vive ese trastorno. Obviamente tiene partes ficticias, pero la mayoría sí lo describe bastante bien. Pero bueno, si te gustó este video, dale like, suscríbete y pon en los comentarios de qué otra cosa les gustaría que hable. Bye, hasta la próxima.